ella tenía, Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Estoy visualizando que se encuentra en la pantalla. Verificamos si puedes compartir la pantalla de una Listo. vez. Yo soy coanfitriona, creo que me tienes que dejar ser coanfitriona para ello. Sí, listo, ya quedó. Por favor, verifique. Listo. Mm, ahí, ¿ves? Sí, señora. Estoy visualizando que su merced está compartiendo. Por favor, no se le olvide poner pantalla, compartir la pantalla completa antes de Sí, iniciar. sí. Otra cosita que debe tener conocimiento, desde acá, desde la Universidad de la Amazonia, el programa de biología le da la bienvenida por participar en este evento que se va a realizar el día de hoy. Entonces, mi nombre es Daniela, quien le va a colaborar en el tema de la sala, de La logística. permitirle, ajá, el tema de logística de la sala. Y hay otra, es otra señorita que nos va a dar como el abrebocas, el inicio del evento, quien la va a hacer la presentación Listo, para que su merced, después de que ella realice la presentación suya, su merced inicia dando pues ya a conocer su trabajo. ¿Listo? listo. Sí. Otra cosa, en el chat va a quedar abierto para el tema si tienen preguntas, dudas, sugerencias, felicitaciones respecto al evento. Y fuera de eso también se va a grabar. Sí, sí, tengo conocimiento, pues me di cuenta que la van a... Bienvenidos a a tercer ciclo de conferencias sobre mantente actualizado en temas de investigación. Eh, Démosles unos 3 minutos más a ver si hay otras personas que se nos unen y daremos inicio. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Yerly, soy su anfitriona el día de hoy. Daremos inicios a la tercer ciclo de conferencias del Mantente Actualizado en temas de investigación. Bienvenidos a todos nuevamente, a los estudiantes, profesores y a nuestra ponente invitada. Hoy se hablará sobre la restauración ecológica como herramienta global para mitigar el cambio climático. Es la doctora Estela Quintero Vallejo, es profesora de la Universidad de la CES en la Facultad de Ciencias Básicas y Biotecnología de la ciudad de Medellín. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Wageningen, Estados Unidos. Se desempeñó como investigadora asociada al Instituto Boliviano de Investigación Forestal y en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Ha realizado publicaciones en revistas indexadas relacionadas con la región amazónica y su restauración ecológica. Le damos la bienvenida a nuestra ponente con su presentación. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este espacio. Primero, agradecer a la Universidad de la Amazonía por brindarme este espacio, invitarme a este espacio. Espero que sea muy productivo para todos y realmente espero como poder compartir lo que yo conozco sobre el tema de restauración. Debo aclarar que no específicamente restauración en la Amazonía, sí he estudiado ecosistemas amazónicos en mis posgrados, pero más en relación con la relación entre la vegetación y los bosques. Sí, y luego posteriormente ya he vuelto a los ecosistemas andinos, de donde soy originaria, soy de Medellín, y en los últimos años he trabajado un poco más en esos ecosistemas. Sin embargo, pienso que eh, finalmente las acciones en términos de restauración o las generalidades más bien en términos de la restauración pueden ser aplicadas a todos los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Teniendo pues obviamente guardadas proporciones y teniendo como conocimiento del funcionamiento de cada ecosistema, pero en términos generales creo que va a ser espero que sea muy enriquecedor este encuentro. Entonces quiero hablarles. Principalmente lo que les voy a contar hoy es tres aspectos, quiero como centrarme en tres aspectos principales. El primero es como aclarar muy bien en qué consiste la restauración ecológica, porque creo que aquí necesitamos hablar un mismo idioma para entender exactamente cuál es el objetivo último de restaurar un ecosistema y a qué le debemos apostar cuando estamos pensando en restaurar un ecosistema, porque muchas veces pensamos que algunas pocas acciones pueden ser consideradas como restaurar un ecosistema y quisiera que eventualmente pudiéramos discutir al respecto, pero al principio voy a tratar como de aclarar muy bien estos aspectos en términos de la restauración ecológica. En segunda instancia, quiero guiarlos por un enfoque de la restauración ecológica que a mí me parece muy interesante, que no se ha explorado tanto y que pienso que puede ser muy útil en el contexto del cambio climático. Y por último, quiero muy brevemente ya enfocarme un poco más en cambio climático, muy brevemente, porque no quiero realmente solo centrar la charla allí, sino que quede muy claro el tema de restauración, este nuevo enfoque que les digo, o este enfoque que les digo, y mirar cómo este enfoque podría ayudarnos un poco a generar ecosistemas que sean un poco más resistentes o un poco más adaptados, si se quiere decir, al cambio climático. Listo. Entonces, quiero comenzar hoy dando un poco de contexto, ¿cierto? ¿Dónde nace la restauración y por qué nace la restauración ecológica? La restauración ecológica nace de las necesidades de recuperar ecosistemas, ¿cierto? Y traigo este cuadro a colación de una página que se llama Nuestro Mundo en Datos, que nos presenta aquí el fenómeno del antropoceno. Recordemos que el antropoceno es, digamos, esta era geológica que ya en la que estamos, que de alguna manera ha cambiado algunos patrones atmosféricos, ¿cierto? Particularmente en alguna de las composición de los elementos de la atmósfera y por eso hemos considerado que sus impactos son tan profundos en todos los organismos del planeta y en, digamos, otros aspectos del planeta, que por eso estamos en esta era del antropoceno. Y en esta era del antropoceno, que comienza más o menos a finales
del siglo XVIII, más o menos por aquí, ¿cierto? Desde la mitad, observemos cómo este panorama aquí se nos muestra pues como toda la tierra habitable, ¿cierto? El porcentaje de la tierra habitable, pues, o de la tierra, de la porción terrestre de la tierra es un 29% del total, ¿cierto? Y cómo de ese 29%, el 71% es tierra habitable, y luego de esa tierra habitable vamos viendo cómo aquí particularmente a través de los años vamos perdiendo un poco a través de los siglos hemos perdido un poco de cobertura de bosques, ¿cierto? Encontrándonos pues en el siglo XXI con unas pérdidas importantes de bosque, dejándonos unos porcentajes relativamente pequeños de cobertura boscosa en nuestra tierra habitable, ¿cierto? Y otro porcentaje dedicado a cultivos, a pastoreo, a urbanización, etcétera, ¿cierto? Y es en este contexto, digamos, de la pérdida particularmente de bosques, pero también otros ecosistemas han sido afectados, pero es en este contexto de la pérdida de ecosistemas donde viene la restauración ecológica a jugar un papel, ¿cierto? Porque la restauración ecológica, vamos a ver por su definición, es una disciplina que surge en crisis, parecido a lo que hace la ecología de la conservación ecológica, ¿cierto? La biología de la conservación. La restauración ecológica también surge como una disciplina en crisis de nuestra crisis ambiental actual. Estoy demorándose para pasar aquí. Eh, Me disculpan un momento que mi computador está teniendo problemas para pasar. Aquí ya. Listo. Quiero entonces, en ese contexto de pérdida de bosques, ¿cierto? Y pérdida de cobertura boscosa, quiero hacer una diferenciación en dos aspectos importantes de esta pérdida. El primero es, pues el que más conocemos es la deforestación, que tiene que ver con la remoción completa de un ecosistema que ha tenido bosque, ¿cierto? Para cualquier cambio en el uso del suelo, ¿sí? Y este cambio en el uso del suelo, entonces, nos va a llevar a que consideremos ecosistemas deforestados. Sin embargo, podemos encontrar ecosistemas que, si bien no tienen sus coberturas boscosas degradadas, con coberturas boscosas me refiero a coberturas de árboles, ¿cierto? Si se encuentran digamos, se encuentran en un estado de degradación. Y esto tiene que ver, la degradación de estos ecosistemas se presenta o porque hemos hecho entresacas de los árboles de estos ecosistemas, o hemos tumbado y hemos sembrado, digamos, plantaciones de una sola especie, ¿cierto? Versus un bosque diverso. Y algunos otros tipos de uso del suelo que nos ha llevado, digamos, a tener, si bien no necesariamente una ausencia de cobertura boscosa, sí unos bosques degradados, ¿cierto? En términos de las consecuencias que estas dos categorías, digamos, de nivel de daño a los ecosistemas tienen, consideramos que la deforestación es mucho más profunda en términos de que cambia plenamente la cobertura, ¿sí? No dejando, digamos, de pensar que unos bosques degradados no cumplirán las mismas funciones ecosistémicas que un bosque no degradado. Y es en este contexto que viene a jugar un papel la restauración ecológica, cuya definición quiero mencionar justo ahora, que es, según la Sociedad de la Ecología de la Restauración, es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Noten que aquí hay una diferenciación, hay mucho contenido realmente en esta definición tan simple, y ya vamos a ver por qué. Primero, siguiendo un poco con el tema de la degradación y la destrucción, es decir, la deforestación y la degradación, ¿sí? La restauración ecológica apunta a tomar ecosistemas tanto que estén degradados en algunas de sus funciones ecosistémicas, pérdida de algunas de sus especies, como ecosistemas destruidos, ¿cierto? Y por supuesto, el nivel de recuperación que se puede presentar en esos ecosistemas va a variar de acuerdo, por supuesto, a este nivel de degradación. Otro aspecto que quiero enfatizar en esta definición de restauración ecológica son estas dos palabras: asistir y recuperar, ¿cierto? Es un proceso de asistir porque realmente la restauración ecológica es, así como su nombre lo indica, ayudar, ¿cierto?, a que un ecosistema se recupere, ¿verdad? Y la recuperación tiene que ver no necesariamente con que vuelva a ser un ecosistema
como lucía en el pasado, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, sino que realmente se recupere, haciendo la analogía como cuando una persona enferma se recupera o cuando una persona eh, no tiene salud por alguna razón, tiene un accidente, hay una fractura, etcétera. Todas las acciones que un médico o alguien profesional de la salud implementa para que esa persona recupere su salud, eso es básicamente la analogía que quiero traer aquí a colación, porque cuando hacemos restauración ecológica, lo que concebimos es que los sistemas en términos de su degradación o de su perturbación no están del todo saludables. Y lo que quisiéramos hacer al restaurar los ecosistemas es que estos ecosistemas vuelvan a ser saludables, ¿cierto? Que recuperen su salud ecosistémica. En este orden de ideas quiero hablarles de un juego de palabras que a veces es importante traer a colación para terminar de aclarar un poco lo que queremos hacer con restauración ecológica. Cuando pensamos en la palabra restaurar, siempre pensamos en retornar a un estado inicial. Traigo aquí la analogía de coger, por ejemplo, un carro viejo, ¿cierto? Y querer restaurarlo para que luzca como su estado original, ¿cierto? Como él lucía unos años atrás, casi nuevo, ¿cierto? Y es allí donde a veces pensamos que hacer restauración ecológica es de alguna manera volver a un ecosistema a que vuelva a ser un ecosistema como lo era en el pasado. Y esto tiene unas aristas interesantes en la discusión, porque ya vamos a entender exactamente qué es lo que quisiéramos hacer con restauración ecológica. Y si bien el término que hemos usado para esta acción es restaurar, como lo aplicamos a restaurar autos o a restaurar obras arquitectónicas u obras de arte, realmente lo que estamos haciendo, a lo que queremos llegar es a recuperar. Entonces, quiero que de ahora en adelante, cuando me refiero a restauración, estén pensando realmente en recuperación. Vamos a recuperar un ecosistema que ha perdido, digamos, de alguna manera algunos atributos importantes para su funcionamiento. Y en este sentido, es interesante porque a diferencia, digamos, de una obra de arte, de una obra arquitectónica o de un carro que se restaura, donde quien realmente tiene el protagonismo de la restauración es la persona que le mete la mano, lo pinta, lo latonea, etcétera. En los procesos de restauración, el ecosistema cobra vital importancia. Entonces, casi que un porcentaje muy grande es la acción y la agencia de quién restaura, quiénes restauran, y otra muy importante, la del ecosistema. Por eso, quien restaura un ecosistema necesita poner mucho conocimiento de la ecología para poder brindarle las herramientas a ese sistema de que él mismo siga su curso. Porque lo que pensamos cuando queremos recuperar un ecosistema es lo siguiente. Yo tengo un bosque o cualquier ecosistema, pero hablemos de los bosques ahora, que tiene una trayectoria, ¿cierto? Tiene una trayectoria histórica y cuando me refiero con trayectorias, todas las dinámicas que tienen los bosques al interior. Tenemos que despojarnos un poco de la idea de los bosques como ecosistemas estáticos que vemos siempre parecidos. Allí están ocurriendo constantemente un montón de dinámicas. Solo para poner un ejemplo, pensemos en los claros que se hacen en el bosque cuando se cae un árbol. Eso instaura un montón de dinámicas y reinicia un montón de procesos, que es a lo que nos referimos con esta trayectoria. Pues los bosques llevan su trayectoria histórica desde que han surgido, desde que ha surgido su sucesión primaria, ¿cierto? Desde tiempos evolutivos, algunos de ellos. ¿Y qué ocurre? Que una perturbación interrumpe esta trayectoria. Y esta interrupción de esta trayectoria realmente lo que hace es que él llevaba su dinámica, él llevaba sus funciones, él llevaba todos sus servicios y todo su funcionamiento, y de repente es interrumpido todo esto, ¿cierto? Cuando esto se interrumpe, dependiendo del nivel de perturbación, ¿cierto? Como lo mencionaba al principio, si es degradación o es daño o destrucción, podemos encontrarnos entonces con un bosque degradado, que dependiendo, digamos, de lo que ocurrió en ese bosque, de la historia de uso del suelo, etcétera, puede todavía contar con algo de resiliencia para recuperar su trayectoria histórica, ¿cierto? Pero cuando nos encontramos con un bosque dañado o destruido, es allí donde, digamos, la acción de hacer restauración ecológica es la que tiene
mayor impacto, ¿cierto? Porque este ecosistema dañado o destruido ha perdido tantos de sus atributos en su funcionamiento, ha perdido especies, ha perdido funciones, ha perdido procesos ecológicos que ya no puede por sí solito recuperarse, ¿cierto? Y entonces nos toca entonces a nosotros ayudar, asistir en este proceso de que el bosque recupere su trayectoria. Pero noten que cuando yo recupero la trayectoria de un bosque, me encuentro entonces con un bosque restaurado, ¿cierto? Y noten que no me, si pensamos que esto desde la línea más, desde el bosque más verdecito a este bosque más recuperado, pensamos que es una línea de tiempo, ¿cierto? Nosotros cuando hacemos restauración ecológica no queremos necesariamente volver a que el bosque sea un bosque del pasado, ¿cierto? Y esto es importante entenderlo. Queremos que realmente el bosque recupere la trayectoria que ha traído, ¿cierto? Y al recuperar esa trayectoria, entonces él solito eventualmente sea capaz de incorporar todos sus procesos y sus funciones, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante hacer énfasis en que realmente lo que estamos queriendo hacer cuando restauramos un ecosistema no es necesariamente llevarlo a ser un bosque del pasado, sino a recuperar su trayectoria, que siga su historia, esta historia que se le fue interrumpida, ¿cierto? Que siga su vida, así como cuando una persona se enferma o se fractura, ¿cierto? Tiene el médico hace su acción allí y la persona continúa su vida, ¿cierto? Continúa con todo el funcionamiento y continúa su vida. Así queremos que se conciba, digamos, la restauración de los ecosistemas. Ahora tengo que decir que esto no significa que la restauración implique como principio, considerar un ecosistema de referencia. Sí necesitamos un referente, es decir, hacia dónde queremos llegar, a restaurar un ecosistema húmedo tropical, a restaurar un bosque andino, a restaurar un páramo, a restaurar un humedal. Sí, de alguna manera sí necesitamos una referencia hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? Pero eso no es lo mismo que decir que queremos recuperar a lo que había antes en ese sitio, porque justamente estamos en un entorno dinámico, estamos ante un momento histórico del planeta de mucho cambio ambiental, y esto determina que quizás las condiciones que vivió ese ecosistema en el pasado no sean similares a las condiciones actuales, ¿sí? En ese sentido, quiero también llamar aquí a conceptualizar un poquito más sobre la restauración, y es hablar de qué es lo que buscamos con un ecosistema restaurado, cuáles son los atributos que queremos que un ecosistema restaurado o recuperado, ¿cierto?, tenga en sí. Entonces, lo primero que sería ideal sería que la composición de especies de este ecosistema sea recuperado y también que su entorno abiótico esté completamente recuperado. ¿A qué nos referimos con el entorno abiótico? Con el entorno abiótico nos estamos refiriendo a los suelos, nos estamos refiriendo al agua y sus flujos hídricos, ¿cierto? Entonces, pensamos que cuando el ecosistema ha logrado tener unos suelos recuperados, unos ciclos hídricos recuperados, puede tener como suficiente capacidad para sostener esta composición de especies y que se genere una estructura de la comunidad. Recordemos que la estructura de las comunidades ecológicas es como la distribución de abundancias de las diferentes especies en esa comunidad, pero también la estratificación de las especies, dónde están distribuidas, en qué estrato, en el caso de los bosques. Y cuando composición de especies con la estructura de la comunidad tiene un buen entorno abiótico, pensamos que los bosques recuperan, ¿cierto? Otro atributo que es importante, que es su funcionamiento, ¿cierto? Cómo estos bosques funcionan, cómo se dan los procesos de crecimiento de los diferentes individuos, pero también de las poblaciones, de las diferentes especies que están allí, ¿cierto? De la regulación, digamos, de los procesos allí en este sitio. Y cuando tenemos ecosistemas funcionales, estos ecosistemas funcionales pueden entrar, ¿cierto? Cuando tenemos un ecosistema recuperado, restaurado, pensamos que un ecosistema puede mostrar un atributo que se ancle en un contexto del paisaje y empiece a generar flujos con los otros aspectos del paisaje. Si estamos pensando en una cuenca, ¿cierto? Todos estos flujos que se dan alrededor de una cuenca, entre los diferentes usos del suelo, etcétera, pero que estos flujos, digamos, sean reconstituidos, saludables, ¿sí? Finalmente, hay unos aspectos mucho más altos de por qué queremos restaurar ecosistemas, y de alguna manera, si bien son bien intangibles y no fáciles de medir, digamos que los más fáciles de medir son
en términos, entre comillas, la composición de especies, qué especies hay ahí, cómo están distribuidas esas especies, cómo es el entorno abiótico y cómo funciona el ecosistema dentro del paisaje. Digamos que esto es relativamente más simple de medir. Hay otros aspectos de un atributo de los ecosistemas restaurados que consideramos unos atributos importantes. Dentro de ellos encontramos la continuidad histórica, la complejidad ecológica y la autoorganización. Pensamos que cuando recuperamos un ecosistema que cumpla estas primeras condiciones de la izquierda, va a ser un ecosistema lo suficientemente complejo, con la mayor cantidad de nichos posibles para que muchos organismos puedan existir allí, ¿cierto? Eso también le va a permitir ser un sistema autoorganizado, como conocemos que los bosques tienen sus ciclos biogeoquímicos, sus ciclos hídricos, ¿cierto? Y que como tal recuperan su continuidad histórica. Y finalmente, digamos que finalmente para esta parte, unos atributos que son mucho más altos van a hacer que es un ecosistema que es resiliente, que es autosostenible y que por lo tanto pensamos que puede dar apoyo a la biosfera. Sí, entonces en ese orden de ideas es que nosotros anclamos, digamos, todas estas partecitas para que sean los atributos de un ecosistema restaurado. Siendo esta concepción de la restauración ecológica muy amplia, ¿cierto? Y como perdón, con unos estándares muy altos, la Sociedad de Ecología de la Restauración en el 2019 publicó estos estándares y principios que han sido el resultado de una reflexión muy profunda de cómo se están dando los procesos de restauración ecológica en el planeta. Y nos ha hecho pensar que más que, digamos, solo pensar en restauración ecológica con los deseos que tenemos de recuperar la composición, la estructura y la función de los ecosistemas, también hay una serie, la restauración ecológica realmente entra dentro de una serie de actividades restaurativas, que son estas que están mostrándose aquí abajo, las cuales pueden ir desde incluso pensar en que una actividad restaurativa de un ecosistema puede involucrar las ciudades cuando se generan impactos reducidos en las ciudades, impactos reducidos en términos del manejo de residuos, de los patrones de consumo de las personas, ¿cierto? De cómo se gestionan los ecosistemas alrededor de esos entornos urbanos, ¿cierto? Luego pensamos en unas actividades que le llamamos remediación, que es como tratar de mitigar los contaminantes para que no sigan siendo una perturbación a esos ecosistemas. Después pensamos que hay unas acciones de rehabilitación que buscan, si bien no llevar un ecosistema, digamos, a una referencia muy estricta del bosque como prístino entre comillas, o el bosque más conservado, sí podemos tener ecosistemas que sean productivos, que permitan el bienestar para las personas, que presten servicios ecosistémicos, pero no necesariamente cumplan pues, o tengan las mismas composición de especies y la misma estructura de las comunidades, ¿cierto? Y luego entra la restauración ecológica, digamos, siendo un continuo también, siguiendo como un continuo desde procesos que son tratar de recuperar ecosistemas nativos hasta recuperar completamente los ecosistemas nativos con todos sus componentes de flora, fauna e interacciones. Entonces, aquí lo que quiero dejar en claro es que si bien la restauración tiene unos objetivos y unas definiciones, también hace parte de una serie de actividades restaurativas, ¿cierto? Ahora quiero pasar a la segunda parte de mi charla, que tiene que ver con un enfoque que se le está dando desde relativamente reciente a los proyectos de restauración ecológica, porque siempre hemos pensado que restaurar es como poner, como lo mencioné antes, como tener una composición de especies, una estructura, ¿cierto? Y una funcionalidad, sino que viene entonces este aspecto de la ecología funcional, que para aquellos que no están familiarizados con el término, es básicamente tratar de salirnos un poco de las identidades taxonómicas de los ecosistemas o de las comunidades, ¿cierto? De hablar, digamos, de que hay tantas especies, ¿cierto? Identidades taxonómicas me refiero a entender más allá de quiénes están allí, ¿cierto? Porque evolutivamente han estado allí, porque pudieron llegar, etcétera, pasaron por todos los filtros, sino a entender cuál es su papel y las funciones en esa comunidad o en ese ecosistema, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo la manera en la que absorbe carbono un árbol de nuez del Brasil que una cecropia, ¿verdad? O una yarumo. Sí, y digamos,
papel diferenciado en la función en el ecosistema es lo que realmente busca entender un poco la ecología funcional. Y esto a través de estudiar los rasgos de las especies. Entonces, aquellos estudios de ecología funcional son aquellos que no ven las especies como identidades solo taxonómicas, sino que ven las especies entendiendo qué rasgos tienen en términos de una asociación del rasgo a su función, a su papel en el ecosistema, y a partir de allí trata como de entender cuáles son la cantidad de rasgos necesarios para que un ecosistema funcione. Y es muy interesante porque este entendimiento de los ecosistemas o de las comunidades ecológicas a través de sus rasgos nos ha llevado como a interpretar aspectos importantes. Hay unas definiciones dentro de la ecología funcional que quiero como a modo de clasecita de ecología, hablarles de ellos. Son los rasgos respuesta y los rasgos efecto. ¿Qué es esto de los rasgos respuesta y los rasgos efectos? En este mapa lo que estamos observando en diferentes colores son como un mapa de bosques secos, ¿cierto? Como la distribución de bosques secos a nivel mundial, y las partes en amarillo, ¿cierto? Estas partes por acá, en África, ¿cierto? Centrémonos pues acá en Suramérica y la parte aquí como de los llanos, tiene estos manchones de bosque seco, y acá en la parte sur, digamos Brasil y Bolivia, sí tiene también un porcentaje importante de estos bosques secos. Pero traigo a colación las bosques secos porque tienen una particularidad en términos adaptativos para las especies, y es que hay ciertas épocas del año en que hay muy poca disponibilidad de agua. Se ha observado que ante esa poca disponibilidad de agua hay un rasgo, esto pues para aquellos que de pronto no están familiarizados, es un cortecito de una madera, ¿cierto? Hagan de cuenta que cortan un tronquito de madera, y esto es lo que observamos pues por encima con una lupita en la madera, ¿cierto? Entonces notemos que pues, de forma muy pequeña, casi no se ven, hay unos poritos en esa madera, y cuando los poros son mucho más pequeños, el tejido es mucho más denso, ¿cierto? Hay una alta densidad de la madera. Entonces, ecosistemas que tienen como restricción ecológica, ¿cierto? Restricción ambiental, tener poca agua, se ha observado que tienden a tener tejidos muy densos y particularmente con alta densidad de la madera, ¿cierto? A esto le llamamos un rasgo respuesta, porque es un rasgo que se ve muy frecuente en las especies de los bosques secos como respuesta, digamos, a soportar esta sequía. Luego, a lo que llamamos rasgos efecto, son aquellos rasgos, ¿cierto?, de las especies que las especies tienen por su evolución, por su fisiología, etcétera, que tienen un efecto en la función del ecosistema. Entonces, por ejemplo, una parte de la función del ecosistema es un proceso que es la descomposición de la hojarasca, porque la descomposición de la hojarasca nos libera nutrientes y contribuye en el ciclaje de nutrientes, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, rasgos respuesta como alta densidad de los tejidos, en particular alta densidad de la madera, podemos encontrar un efecto en que eso afecta la tasa de descomposición en esos ecosistemas. Y en ese sentido, un mismo rasgo puede funcionar como un rasgo respuesta a las condiciones en las que evolucionaron las especies, pero a la vez un rasgo efecto que tiene como consecuencia la baja tasa de descomposición en un ecosistema. Y recordemos que cuando hay baja tasa de descomposición en un ecosistema, pues los procesos biogeoquímicos pueden volverse un poco lentos, pero también se conservan un poco más nutrientes. Bueno, hay unas consecuencias a nivel ecosistémico. Pero esto para que entendamos lo de rasgo, respuesta y efecto, que es, digamos, estos enfoques que utiliza la ecología funcional para trabajar. Allí entonces quiero mostrarles más este enfoque de cómo la ecología funcional ha entrado como a pensar, o más bien cómo dentro de los proyectos o las personas que quieren hacer restauración ecológica, y los académicos y los ecólogos de la restauración están pensando cómo la ecología funcional se puede insertar en los procesos de restauración ecológica. En el 2014, este investigador Laufin publicó este artículo en el cual él propone que sería interesante pensar los proyectos de restauración ecológica con un enfoque funcional, ¿cierto?
¿Y a qué se refiere esto de un enfoque funcional? Disculpen que está en inglés, pero voy a tratar de guiarlos aquí. En este cuadrito estamos encontrando varios 5 estresores del ecosistema o aspectos que ponen algo de estrés en el ecosistema, ¿cierto? Luego en esta columna encontramos los objetivos de restauración y luego acá nos habla de los posibles rasgos que están asociados a este estrés. Marco aquí el número 2, que digamos un estrés para el ecosistema va a ser el cambio climático, ¿cierto? Y uno de los objetivos de un proyecto de restauración puede ser que queremos comunidades, bosques, que sean un poco más resilientes a ese estrés que están experimentando esas comunidades. Y por lo tanto, nos debemos dedicar o debemos hacer un esfuerzo y estudiar mucho, aprender mucho más de ello, ¿cierto? De cuáles podrían ser los rasgos que son resilientes a ese futuro cambio climático. Entonces, de alguna manera, y así pues Lofin nos da diferentes ejemplos de diferentes estresores en el ecosistema, ¿cierto? Que yo puedo tratar de pensar en cómo un enfoque en rasgos puede llevarme hacia allá. Y en segunda instancia nos muestra este modelo, no se asusten, parecen un montón de flechas y es muy congestionado, pero realmente viene desde la teoría ecológica, la ecología funcional, a generar una comunidad que se ensambla pensando en esto funcional. Entonces aquí arriba tenemos los mecanismos que conocemos de cómo se ensamblan las comunidades, ¿cierto? Las comunidades pensamos que se ensamblan a través de filtros ambientales que van experimentando. Al principio hay mucha luz, luego hay mucha sombra y eso va poniendo unos filtros sobre las especies, que también la interacción entre especies juega un papel muy importante en estos ensamblajes de las comunidades, en estos hace parte de los mecanismos para entender cómo se ensamblan las comunidades. Y aquí entonces vienen los rasgos tanto efecto como respuesta, ¿cierto? Que son los que me van a determinar una función del ecosistema particular. Lo que Lovin nos dice es como usted entendiendo cuáles son los rasgos, ¿cierto? Que han pasado a través de estos filtros ambientales y estas interacciones, usted puede generar una idea de cuáles son los rasgos que más le van a funcionar en esta comunidad, ¿cierto? Y tratar de hacer un modelo para ensamblar una comunidad, ¿cierto? De manera un poco, pues, como se hace en restauraciones, como ayudándole, pero ayudándole, ustedes dirán, tal vez está metiendo, digamos, algo de ruido al tratar de forzar un poco el sistema hacia ciertas especies, pero por otro lado, digamos, ante escenarios que se nos presentan en la actualidad, es interesante pensar en tratar de buscar, digamos, estas alternativas de los rasgos. ¿Sí? Y tratar de ensamblar una comunidad. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de eso más o menos cómo se concibe. Esto es un diagramita que viene pues de un análisis multivariado que nos muestra pues un rasgo X y un rasgo Y, ¿cierto? Y cada una de estas letritas corresponden a las especies, a diferentes especies. Noten que aquí hay 3 rasgos que se están estudiando y esta es la manera como se distribuyen los rasgos. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos, la especie F y esta tienen mucho más de este rasgo 2, la especie A tiene un poco más de este rasgo 1, la especie G y D o G tiene más de este rasgo 3, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, el llamado de Lofin es un poco como entender un poco cómo están estructuradas las comunidades en términos de sus rasgos y hacia dónde quiero ir yo. Entonces, si yo tengo como base un rasgo, ¿cierto? Que es importante para cierto proceso ecosistémico, para la transpiración o para el ciclaje de nutrientes o para el crecimiento de las plantas y por lo tanto la productividad primaria y la absorción de carbono. Entonces yo, digamos, si me estoy centrándome un poco en esos rasgos, que son unos rasgos blanco target, ¿cierto? Yo puedo entonces poner una abundancia relativa de las especies basados con esos rasgos. Entonces, como les dije, por ejemplo, si mi comunidad que yo quiero ensamblar, tengo como la idea de que sea una comunidad de que rápidamente genere alta productividad primaria, ¿cierto? O que sea una comunidad que muestre unas altas tasas de descomposición, yo quizás puedo modificar la abundancia relativa que pongo en esas comunidades, particularmente como lo mencioné para el rasgo 1 era la especie A, la que tenía más de ese rasgo, entonces yo puedo poner un poquito más de abundancia relativa de esa especie 1 respecto a las otras, ¿cierto? Para darle, digamos, esa funcionalidad al sistema. Entonces ese enfoque, digamos, ese es un poco como tratando de llevar el enfoque funcional a la restauración ecológica que me ha parecido muy interesante. Él, de hecho, da un ejemplo
que él hizo una modelación con ecosistemas boreales, ¿cierto? Aquí hay varias especies pues de pinos, ¿cierto? Como lo ven acá, y estas son las abundancias relativas de los pinos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que particularmente pino ponderosa, ¿cierto? Se encuentra en mayor abundancia en ese bosque, ¿cierto? Y estas son las condiciones actuales del bosque. 7.5 grados centígrados en promedio. Y él dijo, ¿qué pasaría o qué puede pasar en esos bosques con base en unos rasgos si la temperatura se me aumenta a 10 grados centígrados? Lo que pasaría en esos bosques o cómo podría ser la distribución de especies. Entonces, lo que podría pasar es que cambian las abundancias relativas. Miren que aquí el Pinus ponderosa a 7.5 grados centígrados es más abundante que Juniperus monosperma, pero cuando las condiciones ambientales cambian, quizás el Juniperus monosperma es mucho más abundante que el Pinus ponderosa, quizás porque tiene condiciones está más capacitado para resistir esas altas temperaturas, ¿cierto? Entonces, digamos que comprendiendo un poco cómo las especies responden a estos cambios climáticos nos puede ayudar muchísimo en proyectos de restauración ecológica. Vengamos a los ecosistemas tropicales y miremos cómo este estudio de los rasgos puede orientarnos a nivel, digamos, de aspectos más prácticos. Este artículo publicado en el 2020 por Lawrence Porten, el 2019, perdón, por Lawrence Porten y muchos colaboradores, nos mostró lo siguiente. Lo que ellos hicieron era coger bosques de diferentes edades, ¿cierto? Como vemos acá en el eje X tenemos edades, 0 años, 20 años, 40 años, y en el eje Y tenemos densidad de la madera, ¿cierto? Y luego los diferentes colores que ven acá, las líneas, acá hay unas más verdes, aquí al centro hay unas más azul claras y hay unas azules oscuras, se refieren a la pluviosidad, ¿cierto? Entonces las líneas verdes son bosques que tienen una pluviosidad inferior a 1500 milímetros anuales y los bosques azules o los puntos azules y las líneas azules corresponden a bosques muy húmedos. ¿Y qué es lo interesante que encontraron ellos en este rasgo que, como les digo, es la densidad de la madera, ¿cierto? Encontraron que en los primeros años de la sucesión, ¿cierto? Cuando estos bosques están creciendo nuevamente, las densidades de la madera de los bosques secos tienden a ser muy altas, mientras que las densidades de la madera de bosques húmedos tienden a ser bajas. Históricamente, cuando hemos estudiado sucesión ecológica, la hemos estudiado en bosques húmedos. Por lo tanto, pues lo que sabíamos era como esta partecita de la historia, que al principio yo pongo pioneras de rápido crecimiento, con las densidades de la madera bajas, etcétera, etcétera, porque esas son las que me van a crecer muy rápido y van a ayudar a que el ecosistema se conforme. Pero miren estos resultados, lo que está mostrando. En bosques secos, tal vez la historia es otra, ¿cierto? En bosques secos, lo que tal vez aquí está pasando es que las especies al principio no pueden ser especies de densidad de la madera bajitas, porque hay algo que no les he contado y ahora les voy a contar, y es que cuando las especies tienen densidad de la madera bajita, significa que tienen unos poros en su madera muy grandes que cuando hay sequía tienden a taponarse. Le llamamos en el término técnico como cavitación, ¿cierto? Es como se taponan estas huequitos, que es como la tubería por donde las plantas transportan el agua y entonces no transporta bien. Y eso genera gran cantidad de mortalidad. Hay publicaciones mostrando que uno de los factores que genera mayor mortalidad en los bosques amazónicos es la cavitación en periodos extremos de sequía. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en los bosques secos, al principio, como esos ecosistemas están tan abiertos, con altas temperaturas, altas tasas de transpiración, etcétera, ¿qué está pasando? Que no pueden ser especies con densidades de la madera muy bajitas. ¿Por qué? Porque entonces se embolizan los tubos, ¿cierto? La tubería y no transportan agua y colapsan. Mientras que al principio vamos tal vez a necesitar especies con tejidos más densos, con densidades de la madera mucho más altas, ¿cierto? Y esto fue interesante porque esto es lo que nos pone a pensar, digamos, este artículo que nos ayuda a avanzar a entender cómo es la sucesión entre diferentes tipos de ecosistemas, es cómo de alguna manera, cómo yo voy a restaurar un bosque seco debe ser diferente a cómo voy a restaurar un bosque húmedo, ¿cierto? Porque si bien en un bosque húmedo al principio le voy a poner especies de densidad de la madera bajas, quizás de rápido crecimiento, en un bosque seco tal vez no pueda hacer eso. Noten que interesante
aquí, estas líneas y estas pues, puntos y líneas confluyen, es decir, hay un periodo de tanto los bosques húmedos como los bosques secos que las densidades de la madera son parecidas, pero al menos al principio yo debo tener en cuenta esto. Digamos que entender esto nos da unas luces de cómo hacemos, digamos, mejor restauración y que no, la restauración no es una receta para todos los ecosistemas de la misma manera y no es simplemente poner árboles allí, sino pensar muy bien qué árboles vamos a poner, ¿cierto? Quiero traer otro ejemplo interesante de la ecología funcional que tiene que ver con un estudio que hicimos con Laura Cano Arboleda y Juan Camilo Villegas y Aura, aquí de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, en los cuales lo que hicimos acá fue medir 10 especies del bosque andino y medimos unas características de sus copas, ¿cierto? Entonces medimos qué copas eran más anchas, qué copas tenían más área, qué copas eran como más densas, quiere decir como cuán apiñada se vio una copa, ¿cierto? Y lo que quisimos hacer con esto es medir cómo eran los flujos hídricos dependiendo de las especies con esas diferentes copas. Esto es un análisis de componentes principales donde nos muestra las diferencias de las especies dependiendo de diferentes rasgos. Entonces, por ejemplo, esta que ven acá que se llama Crown Density, se refiere como a la densidad de la copa, esta se refiere como a la altura de la copa, el área de la copa, ¿cierto? Y luego medimos dos procesos hidrológicos importantes, el flujo de agua por los tallos y el agua que escurría debajo de los tallos. Entonces, a modo de resultado, miren lo que encontramos. Esto era con la idea de pensar en cuáles especies seleccionar para que regularan mejor ciertos flujos hídricos, ¿cierto? Y entonces miren lo que encontramos. Nosotros queríamos como tener un listadito de especies más claves que regularan los ciclos hídricos de ciertas maneras. Es decir, estos flujos que les estoy hablando, el agua que escurre por los tallos y el agua que cae debajo de las copas. Y miren lo que encontramos tan bonito. Encontramos que más allá de encontrar una sola especie, ellas se agruparon así. Es decir, iban como en un gradiente. Aquí les voy a decir especies que tienen copas más altas, ¿cierto? Pero menos densas. Esta más significa copas más altas y el menos acá las copas menos densas, ¿cierto? Entonces como altas y amplias, ¿cierto? Y al otro extremo encontramos copas más bajitas, pero más densas. Y aquí arriba tenemos los flujos hídricos. Este que se llama stem flow es el flujo por el tallo y este que se llama true fall es el flujo a través de las copas. Entonces miramos que copas más amplias, ¿cierto? Tienen mayor variabilidad del agua que circula por los tallos, mientras que copas más cerradas tienen menor variabilidad, es decir, el flujo está más controlado. Y viceversa para el proceso del agua que llueve, digamos así, debajo de las copas. Es decir, copas más amplias va a haber más regulación de esa agua que llueve debajo de las copas y en copas más estrechas una mayor regulación, ¿cierto? Entonces miren que aquí lo que estamos encontrando en una función ecosistémica es una complementariedad de los rasgos de las diferentes especies. Por último, en esto quiero traer a colación aquí un aspecto importante que es este estudio que me encanta de Lisette Muñoz Villers y su grupo en México, donde estudiaron café de sombra. Ellos estudiaron café de sombra y por métodos bastante sofisticados, que son los isótopos del agua, estudiaron de dónde estaban sacando el agua las diferentes especies que están en un cafetal de sombra. Entonces, acá en el eje X tenemos las diferentes especies, acá tenemos las especies Lonchocarpus guatemalensis, Trema micranta, Inga vera y el café, ¿cierto? Y aquí midieron como qué agua estaba pasando por el xilema, ¿cierto? Qué porcentaje de agua y los colorcitos de las barras, si son oscuros o claros, muestra de dónde venía el agua, ¿cierto? Entonces, en unos momentos el agua viene de muy superficial, como hasta 50 centímetros, luego el agua viene hasta 1 metro, luego aguas por debajo de 1 metro y luego aguas profundas, la más blanquita. Entonces, la más negrita, aguas superficiales, la más blanquita, aguas profundas. Entonces, miren lo interesante y es que se dieron cuenta que, por ejemplo, Lonchocarpus guatemalensis explora el agua de partes muy profundas. Y aquí estamos hablando, remarco estas dos figuras remarcadas, esta tiene que ver con la mitad de la estación seca y esta tiene que ver con la mitad de la estación lluvia. Entonces miren lo que pasa. Me voy a ir primero a la estación lluviosa. En la estación lluviosa el café toma toda su agua de la parte superficial, ¿sí?
de toda el agua que toma el café mientras llueve es de la parte superficial. Pero miren lo que hace el café, que es esta barra, cuando está el periodo seco. El café empieza a explorar un poco más y a sacar un poco más o a usar agua un poco más profunda, ¿cierto? Mientras que hay especies que incluso estando en lluvia, como este Lonchocarpus, explora el agua subterránea, ¿cierto? El agua que está más profunda. ¿Y esto qué es lo que nos está mostrando? Que incluso en un ecosistema, en una agroforesta como esta, ¿cierto? En un ecosistema, este cafeto con sombra, las especies van a explorar el agua en diferentes niveles, ¿cierto? Esto le llamamos en ecología, se están partiendo el nicho de la exploración del agua. Y miren que eso cambia de estación a estación, pero aquí incluso poniendo café de sombra, ¿cierto? Especies que le hagan sombra al café, en este caso nos damos cuenta que no va a haber competencia por esa exploración de agua de las otras especies versus el café. Y realmente este tipo de resultados de los rasgos de las especies y cómo funcionan ellas es lo que queremos aplicar en ecología, en restauración ecológica. Ahora quiero entrar a la última parte, que es el cambio climático como tal. Estas figuras vienen del informe del año pasado del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y aquí les voy a poner un escenario posible, que es si la temperatura aumenta a 1.1 grados centígrados. Ya sabemos que de pronto va a ser más, pero digamos que pongámonos en el escenario menos peor. Miremos acá qué es lo que va a pasar. Aquí está ubicada Colombia en la parte noroeste de Sudamérica y en la parte norte de Sudamérica, ¿cierto? Colombia queda como por acá, ocupando estas dos regiones. Y van a pasar cosas un poquito diferentes, pero digamos que en general la temperatura pareciera, pues estos son modelos, ¿no? Lo que se predice es que la temperatura va a cambiar en pues en 1,1 grado, 2 grados, pero no mucho respecto a otras regiones de Sudamérica, ¿cierto? Pero miremos lo que puede pasar con la precipitación anual. Para la precipitación anual, sí, tal vez se predicen unos cambios en precipitación anual importantes para nuestra región, ¿cierto? Y eso entonces está poniéndonos a pensar cómo vamos a enfrentar nosotros este cambio climático. Para las consecuencias que va a tener el cambio climático de esta región, de la región central y Suramérica, en términos de qué es lo que va a cambiar, entonces pensamos que los ecosistemas terrestres van a cambiar, ¿cierto? En su estructura, los oceánicos y los ecosistemas riparios, y también va a haber cambios en las especies. El color de estas bolitas significa, mientras más azul, es que hay un alto nivel de confidencia en los cambios que se van a presentar en estos atributos que estamos mirando acá. Cambios en la estructura de los ecosistemas y cambios en las especies, ¿cierto? Otro cambio que va a ser importante tiene que ver con, para estas regiones, para el noroeste de Sudamérica y el norte de Sudamérica, tiene que ver con, por ejemplo, con cómo van a ser los servicios ecosistémicos, ya pensando un poco en la gente. Entonces, aquí hay unas altas, el tamaño de las bolitas indica el nivel de impacto, o sea, vamos a tener un alto impacto en los servicios ecosistémicos terrestres y de agua y servicios, ¿cierto? Y sus servicios, y de agua potable, ¿cierto? Agua fresca, agua dulce, también en los oceánicos y el agua en general, ¿cierto? Pero además, el nivel de confidencia es medio, ¿cierto? Es decir, aquí hay que tener precaución en no ser tan catastróficos, pero sí tener en la mente que va a haber unos cambios que nos van a afectar. ¿Qué podemos hacer ante esos cambios? Pensar en cuál es el papel de los ecosistemas ante estos cambios. Entonces, esto tal vez ya lo sabemos, cada vez nos habla más de esto, pero a mí me ha parecido muy interesante en los últimos años encontrar cómo cada vez encontramos evidencia que si bien el ciclo del agua, el agua de la precipitación viene de la evaporación, ¿cierto? La evaporación de los ríos, de la evaporación del océano, de los sistemas, un porcentaje muy importante viene de los mismos ecosistemas terrestres, ¿cierto? Cerca de un 60% del agua lluvia continental viene de evapotranspiración. Y aquí les quiero traer un ejemplo muy bonito. Este artículo salió en el 2021, unos colegas que han estudiado a través de isótopos de dónde viene la lluvia, de la región Caribe y la región andina, ¿cierto? Y entonces les voy a mostrar que el agua de estas regiones viene de 3 orígenes. Uno es lo que llamamos la corriente del Atlántico, otra del Pacífico y otra terrestre. Entonces me voy a devolver para mostrarles que la corriente del Atlántico viene por aquí, la corriente del Pacífico viene por aquí, y otra parte es como agua reciclada de los ecosistemas terrestres. Y miren aquí el porcentaje de esa agua dependiendo de su origen, ¿cierto? Para
los meses del año observamos que en general casi un 50% en la región andina del agua que cae, ¿cierto? Del agua que llueve viene de los mismos bosques, es agua reciclada. Entonces esto nos tiene que estar hablando de la importancia de las coberturas boscosas en ciertos tipos de ecosistemas. Otro aspecto que es importante de los bosques que quiero traer a colación es cómo se recupera el carbono, ¿cierto? En los ecosistemas. Nada más hace poco, como un par de meses, salió este artículo en el cual ellos evaluaron tanto para Asia, África y América a través de los datos del bosque amazónico, cómo era la recuperación del carbono o digamos el carbono en pie, ¿cierto? En términos de megagramos de carbono por hectárea, ¿cierto? Y noten que la línea azul esta es la Amazonía y esto es un bosque viejo, ¿cierto? Un bosque como que llamamos conservado. Sí, noten que incluso los bosques que están recuperándose de la degradación logran realmente recuperar en 40 años solo un porcentaje del carbono en pie, ¿cierto? Y asimismo para bosques que son secundarios, es decir, bosques que han venido de cero, noten que respecto al carbono en pie que tienen los bosques maduros, el bosque recuperado en 40 años de un bosque en sucesión, es realmente, el carbono recuperado es realmente poco, es casi el 50%. Entonces aquí tenemos que pensar un poco cómo vamos a restaurar en relación al cambio climático. Por último, quiero entonces hablarles del proyecto de Sikus Andes, que es lo último que en lo que estoy trabajando, que es entender cómo especies del bosque andino responden a la sequía. Entonces, tenemos un tratamiento donde les pusimos mucha agua, full agua todo el tiempo. Luego tenemos unos tratamientos que son 50% del agua, 80% del agua y uno donde les quitamos el agua. No tienen agua, digamos, en sus raíces para absorber. Y es interesante y trabajamos con estas 5 especies del bosque andino: croton, clusia, quercus, un eritrino, un chachafruto y una meriania. Notamos a grosso modo lo siguiente, y es que no voy a entrar en los detalles, medimos rasgos, luego vendrán las publicaciones, si quieren se las comparto, pero lo que notamos es que particularmente la especie Meriania nobilis para los tratamientos que experimentaron sequía presentó una mortalidad de hasta el 80%. Entonces esto lo que nos está mostrando es que si en los Andes se dan episodios de sequía importantes, va a haber especies que van a ser más vulnerables. Estas especies que van a ser más vulnerables van a cambiar la estructura de los ecosistemas y por lo tanto su funcionamiento. ¿Sí? Y es aquí entonces donde viene como mi recapitular todo. Primero, entender que restaurar es más que sembrar árboles, porque restaurar es recuperar la trayectoria de un ecosistema, ¿cierto? Recuperar todas sus funciones para que él vaya solito, ¿cierto? No es sembrar árboles. Sembrar árboles es solo una de las actividades de hacer restauración ecológica. El segundo conclusión y mensaje que pienso que la restauración ecológica puede servir para mitigar el cambio climático es que necesitamos conocer más, ser muy creativos e ingeniosos para que realmente los procesos de restauración ecológica de ecosistemas saludables y futuros sea eficiente y efectivo. ¿Sí? Y por último, plantearnos la idea de que restaurar es solo una de las actividades que nos permite mitigar el cambio climático. Necesitamos conservar los bosques también. Si nosotros no conservamos lo que tenemos en pie, digamos que la tarea va a ser mucho más difícil y solo con restauración tal vez no lo vamos a lograr. Con esto entonces termino mi charla y les agradezco muchísimo su atención y espero pues que digamos estas ideas, bastantes quizás, resuenen un poco pues como en sus inquietudes. Gracias. Dejo de compartir o, perdón, hola, Sí, aló, sí, buenas tardes. bueno, Estela Conomera, ¿cómo estás? bien, ¿y Logré tú? ya conectarme al menos por el celular. Sí, Muchas gracias, acabo de entrar entonces, pero me imagino y conociendo ya tu trayectoria y tu experiencia y tus saberes, me imagino que fue excelente, mucha información por lo que acabo de escuchar. sí, Entonces, yo creo que fue bastante. Yo estoy viendo aquí, abro el chat, hay unas preguntas. sí, Mm, podrías hacerlo porque yo estoy aquí desde el celular, ok, entonces es más difícil. espérate. Veo si hay algunas preguntas en el chat.
Sí, Damián Sierra pregunta sobre la manipulación y pues tienes razón, Damián, en que realmente los procesos de restauración ecológica y este enfoque funcional que les mostré como que suena a mucha manipulación. De todas maneras, la idea aquí es al hacer restauración ecológica, tratar de reubicar a los sistemas en su trayectoria, que puede ser desde un enfoque evolutivo y quedarnos en tratar de recuperar la composición de especies, y eso es totalmente válido, ¿sí? Sin embargo, necesitamos entender cómo, cuál va a ser el futuro de esos, ambiental de esos sistemas, donde van a estar esos ecosistemas restaurados, para determinar si esta estrategia de enfocarnos en la composición de especies, evolutivamente hablando, es como la más adecuada, ¿cierto? Es como, yo entiendo que necesitamos ampliar un poco estas ideas y el espectro a entender que podemos ir desde proyectos de restauración donde nuestro fin sea realmente recuperar la composición, estructura y función como tal de un ecosistema como referencia que tengamos de otro, o pensar, o en ciertos escenarios eh, pensar cómo los ecosistemas, cuál va a ser el efecto del cambio climático en los ecosistemas. Por eso mostré un poco rápidamente los resultados que estamos obteniendo para unas pocas especies del bosque andino, en las cuales estamos viendo que algunas son un poco más vulnerables que otras. Entonces, digamos, empeñarnos en poner ciertas especies que no lo van a lograr, pues ese es como el punto como aquí, que vale la pena discutir y que tener ahí, poner en la mesa, ¿verdad? Bueno, yo no veo como más preguntas. Algunos han manifestado que les ha gustado mucho la charla. Yo creo que se me fue el tiempo, les pido disculpas, pero es que era mucha información. Entonces no sé si alguien tiene una pregunta o luego pues mi contacto lo puse ahí en la presentación, si no es mquintero@ces.edu.co, si quieren pues como contactarme o responder preguntas, etcétera, pues tienen dudas. No sé, Omaira. No, perfecto. Si no hay más preguntas, entonces damos las gracias a la doctora Estela por toda la información y toda la disponibilidad que nos han dado a nosotros y a todos los participantes. Muchas gracias a Yerly por estar pendiente y a todas las personas que nos han colaborado. ¿Sí? De todas Bueno, maneras, pues, si alguna persona quiere contactarte, pues ya sabemos que a través del correo se los podemos también suministrar si lo solicitan. Y listo. también les informo que la charla pues será después Ah, disponibilizada sí, en la y por favor me pasan plataforma el de enlace Mercado. para que la gente que no pudo estar acá lo pueda ver. Ah, perfecto. Sí, bueno. Entonces después estaremos informando de dicha publicación. Listo. Muchísimas gracias a todos Bueno, por quedarse hasta el final. Yo sé que fue mucho contenido, espero que algo haya quedado, pero lo importante es que hay todo por hacer y por entender, y es importante hacer buena restauración basada en el conocimiento. muchas No, gracias muchas a gracias. todos. Muchas Bueno, con gracias. gusto. Chao. Hasta luego. Chao, chao, Chao. Estela.